¿Por qué rara vez se alcanza el éxito antes de los 40? A partir del análisis de más de 25.000 personas, descubrí que los hombres que alcanzan el éxito de una forma destacada raras veces lo hacen antes de cumplir los 40 años. Y muy a menudo no emprenden su verdadero paso hasta mucho más allá de los 50. Este hecho me resultó tan sorprendente que me impulsó a revisar su causa con mayor detención. Ese estudio puso de manifiesto el hecho de que la razón principal por la que la gran mayoría de los hombres que tienen éxito no empiezan a alcanzarlo antes de los 40 o de los 50 años es debido a su tendencia a disipar sus energías a través de una excesiva complacencia en la expresión física de la emoción del sexo. La mayoría de los hombres nunca aprende que la urgencia del sexo tiene otras posibilidades que trascienden con mucho en importancia de la simple expresión física. A la mayoría les viene este descubrimiento después de haber despilfarrado muchos años, en un período en el que la energía sexual se encuentra en su punto más alto, antes de los 45 o de los 50 años. Habitualmente, a ese período sigue otro de logros destacables. Las existencias de muchos hombres cercanos a los 40, o que ya la han dejado atrás, refleja una continuada disipación de energías que podrían haber sido dirigidas con mucho más provecho hacia canales mejores. Extienden de manera alocada sus emociones más rebuscadas y poderosas a los 4 vientos. De este hábito del hombre nace el término hacer travesuras juveniles. El deseo de expresión sexual es, con gran diferencia, el más fuerte e impulsor de todas las emociones humanas, y por esa misma razón, cuando ese deseo se controla y se convierte en acción en lugar de en expresión física, puede elevarle a uno hacia la consecución de grandes cosas. Uno de los hombres más exitosos de América le debe la mayoría de su éxito a la influencia de una adorable mujer joven, que sirvió como su fuente de inspiración durante más de 12 años. Todos conocen al hombre al que estamos haciendo referencia, pero no todo el mundo sabe cuál es la fuente real de sus logros. El mayor de los estimulantes de la mente. La historia no carece de ejemplos de hombres que alcanzaron el estatus de genio como consecuencia del uso de estimulantes mentales artificiales, ya sea en forma de alcohol o de narcóticos. Edgar Allan Poe escribió El Cuervo cuando se hallaba bajo la influencia del licor, soñando sueños que ningún mortal se atrevió a soñar jamás. James Whitcomb Ridley escribió lo mejor de su producción literaria mientras estaba bajo la influencia del alcohol. Quizá fuera así como viera el ordenado entrelazamiento de lo real y del sueño, el molino por encima del río y la niebla por encima de la corriente. Robert Burns escribió sus mejores páginas estando intoxicado. Por los tiempos de antaño, cariño mío, tomaremos una taza de amabilidad ahora, por los tiempos de antaño. Pero recordemos también que muchos de esos hombres acabaron por aniquilarse a sí mismos. La naturaleza ha preparado sus propios venenos con los que los hombres pueden estimular sus mentes para conectar con esos pensamientos, exquisitos y raros, que proceden, nadie sabe de dónde. Jamás se ha encontrado sustituto satisfactorio de los estimulantes naturales. Es un hecho bien conocido por los psicólogos que existe una relación muy estrecha entre los deseos sexuales y las urgencias espirituales. Un hecho que explica el comportamiento peculiar de la gente que participa en las orgías como renacimientos religiosos, comunes entre los pueblos primitivos. Las emociones son las que gobiernan el mundo y las que establecen el destino de la humanidad. La gente se ve influida en sus acciones no por la razón, sino por los sentimientos. Las emociones, y no la razón fría,
son las que ponen en movimiento toda la facultad creativa de la mente. Y la más potente de todas las emociones humanas es la del sexo. Hay otros estímulos mentales, algunos de los cuales hemos citado, pero ni uno solo de ellos, ni todos ellos sumados, pueden igualar el poder impulsor del sexo. Un estimulante mental es cualquier fuerza que aumente de forma temporal o permanente la intensidad del pensamiento. Los 10 grandes estimulantes descritos con anterioridad son los que uno usa con mayor frecuencia. A través de estas fuentes podemos comunicarnos con la inteligencia infinita, o bien penetrar a voluntad en el almacén del subconsciente, ya sea del propio o del de otra persona. Un procedimiento que es todo lo que caracteriza al genio. El almacén del magnetismo personal. Un profesor que ha entrenado y dirigido los esfuerzos de más de 30.000 vendedores hizo el espeluznante descubrimiento de que los vendedores más eficaces son aquellos que poseen una elevada naturaleza sexual. La explicación la encontramos en el hecho de que el factor de la personalidad conocido como magnetismo personal no es ni más ni menos que energía sexual. Las personas de elevada naturaleza sexual poseen siempre una gran reserva de magnetismo. Esta fuerza vital puede ser utilizada por medio del cultivo y la comprensión de la misma como un elemento de gran ventaja en las relaciones humanas. Es posible comunicar esa energía a los demás a través de 1. El apretón de manos. El contacto de la mano indica al instante la presencia de magnetismo o la falta de él. 2. El tono de voz. El magnetismo o la energía sexual es el factor capaz de colorear la voz o hacerla musical y encantadora. 3. Postura y porte del cuerpo. Las personas de elevada naturaleza sexual se mueven con energía, gracia y facilidad. 4. Las vibraciones del pensamiento. Las personas de elevada naturaleza sexual mezclan la emoción del sexo con sus pensamientos, o pueden hacerlo así a voluntad y de ese modo influyen sobre los demás. 5. Adorno del cuerpo. Las personas de elevada naturaleza sexual suelen ser muy cuidadosas en cuanto a su apariencia física. Suelen seleccionar ropa de un estilo conveniente para su personalidad, figura, constitución, etc. Cuando contrata a los trabajadores de su sección, el director de ventas más capaz busca como primer requisito de todo vendedor la cualidad del magnetismo personal. Las personas a las que les falta energía sexual difícilmente llegarán a ser entusiastas o inspirarán entusiasmo. Y este es uno de los requisitos más importantes de todo vendedor, independiente de lo que venda. El portavoz público, el orador, el predicador, el abogado o el vendedor al que le falte energía sexual es un pesado, en cuanto a su capacidad para influir sobre los demás se refiere. Si a ello se añade el hecho de que la mayoría de las personas solo es influenciable a través de una apelación a sus emociones, comprenderá usted la importancia de la energía sexual como parte de la habilidad innata de un vendedor. Los buenos vendedores lo son porque transmutan, consciente o inconscientemente, la energía del sexo en entusiasmo de ventas. En esta afirmación se puede encontrar una sugerencia muy práctica en cuanto al verdadero significado de lo que es la transmutación sexual. El vendedor que sabe cómo separar su mente del tema del sexo y dirigirla hacia el esfuerzo de venta con el mismo entusiasmo y determinación con que la aplicaría a su propósito original, ha adquirido el arte de la transmutación del sexo, tanto si lo sabe como si no. La mayoría de los vendedores que canalizan así su energía sexual lo hacen sin ser en absoluto conscientes de ello, ni de cómo lo están llevando a cabo.
La canalización de la energía sexual exige más fuerza de voluntad de la que la persona ordinaria dispone para este fin. Aquellos a quienes les resulta difícil reunir la fuerza de voluntad necesaria para la transmutación pueden adquirir esta habilidad gradualmente. Aunque eso requiere fuerza de voluntad, la recompensa que se obtiene con esta práctica hace que el esfuerzo valga la pena. Falsas creencias de que el sexo daña la personalidad. La gran mayoría de la gente parece ser imperdonablemente ignorante acerca de todo lo que se refiere al sexo. En términos generales, la urgencia del sexo ha sido mal interpretada por parte de ignorantes y personas malvadas, que la han calumniado y se han burlado de ella. Aquellos hombres y mujeres conocidos por haber sido bendecidos, sí, bendecidos, con una elevada naturaleza sexual, suelen ser considerados como personas a las que vale la pena observar. Pero en lugar de considerarlas como benditas, se las califica como malditas. Millones de personas sufren complejos de inferioridad, incluso en nuestra época, que se han desarrollado debido a la falsa creencia de que una elevada naturaleza sexual es una maldición. Estas afirmaciones sobre la virtud de la energía sexual no deben interpretarse como una justificación del libertinaje. La emoción del sexo solo es una virtud cuando es usada con inteligencia y discriminación. Puede ser mal empleada, y a menudo lo es, hasta el punto de que empobrece, en lugar de enriquecer, tanto el cuerpo como la mente. El mejor uso de este poder es la médula de este capítulo. Al autor le pareció muy importante el descubrimiento de que casi todos los grandes líderes, a quienes tuvo el privilegio de analizar, eran hombres cuyos logros fueron ampliamente inspirados por una mujer. En muchos de esos casos, la mujer en cuestión era una esposa modesta y abnegada, de la que el público había oído hablar muy poco o nada. En unos pocos casos, la fuente de inspiración pudo descubrirse en la otra mujer. Posiblemente dichos casos no son totalmente desconocidos para usted. La intemperancia en los hábitos sexuales es tan dañina como la intemperancia en los hábitos de la bebida y la comida. En esta era, que comenzó con la Guerra Mundial, la intemperancia en los hábitos sexuales es común. Esta orgía de indulgencia puede ser responsable de la falta de grandes líderes. Ningún hombre puede aprovecharse de las fuerzas de la imaginación creativa mientras los disipa. El ser humano es la única criatura en el mundo que transgrede los propósitos de la naturaleza en relación a esto. Cualquier otro animal cede su naturaleza sexual en moderación y con el propósito de estar en armonía con las leyes de la naturaleza. Cualquier otro animal responde al llamado del sexo únicamente cuando está en celo. La inclinación del hombre es declarar celo abierto. Toda persona inteligente sabe que el exceso de estimulación en base a bebidas alcohólicas y narcóticos es una destructiva forma de intemperancia. Sin embargo, no todo el mundo sabe que el exceso en la expresión sexual puede convertirse en un hábito tan nocivo y destructivo para el esfuerzo creativo como los narcóticos o el licor. Un loco sexual no es, en esencia, muy diferente a un hombre drogado. Ambos han perdido el control de sus facultades de razonamiento y de fuerza de voluntad. Hay muchos casos de hipocondría que han aparecido a partir de hábitos desarrollados en la ignorancia de la verdadera función del sexo. Se comprende con facilidad que la ignorancia sobre el tema de la canalización del sexo imponga grandes castigos a los ignorantes por un lado y los prive de provechos igualmente grandes por el otro. La amplia ignorancia que existe acerca del tema del sexo radica en el hecho de que ese tema se ha visto rodeado por el misterio y por un oscuro silencio. La conspiración del misterio y del silencio ha tenido sobre las mentes de los jóvenes el mismo efecto que la psicología de la prohibición tuvo. El resultante fue un aumento de la curiosidad y el deseo de adquirir un mayor conocimiento acerca de ese tema vedado.
y la información no ha estado disponible con facilidad, para vergüenza de los legisladores y de la mayoría de los médicos, que no han entrenado a los mejores cualificados para educar a la juventud acerca de este tema. Los fructíferos años después de los 40. Un individuo raras veces inicia un esfuerzo fuertemente creativo en un campo determinado antes de la edad de los 40 años. El hombre medio alcanza el período de su mayor capacidad para crear entre los 40 y los 60 años. Estas afirmaciones se basan en análisis de miles de hombres y mujeres que han sido observados con todo cuidado. Debería ser estimulante para todos aquellos que no han logrado llegar a donde querían antes de los 40 años, así como para quienes se sienten temerosos a medida que se aproximan a los 40 y ya se sienten viejos. Por regla general, los años que median entre los 40 y los 50 suelen ser los más fructíferos. El hombre debería aproximarse a esa edad no con temblor, sino con esperanza y con expectativa avidez. Si desea pruebas de que la mayoría de los hombres no empiezan a realizar su mejor trabajo hasta la edad de 40 años, estudie los datos de los hombres de mayor éxito y descubrirá esas pruebas. Henry Ford no empezó a lograr grandes cosas hasta que pasó de los 40. Andrew Carnegie ya había cumplido 40 años cuando empezó a cosechar la recompensa de todos sus esfuerzos. James J. Hill aún seguía manejando un telégrafo cuando tenía 40 años, y sus estupendos logros los alcanzó después de esa edad. Las biografías de muchos industriales y financieros estadounidenses demuestran que el período que media entre los 40 años y los 60 es la edad más productiva de una persona. Entre los 30 y los 40, el hombre empieza a aprender, si es que aprende alguna vez, el arte de la canalización del sexo. Este descubrimiento suele ser accidental, y el que lo descubre suele ser totalmente ajeno a su descubrimiento. Es posible que observe que su poder de logros ha aumentado hacia la edad de 35 años o 40, pero en la mayoría de los casos, no está familiarizado con la causa que ha producido ese cambio. Esa naturaleza empieza a armonizar las emociones del amor y el sexo en el individuo entre los 30 y los 40 años, de tal forma que la persona puede usar esas grandes fuerzas y aplicarlas unidas como estímulos para la acción. Llame a la central eléctrica de sus emociones. El sexo por sí solo es un poderoso estímulo para la acción, pero sus fuerzas son como las de un tornado y a menudo resultan incontrolables. Cuando la emoción del amor empieza a mezclarse con la del sexo, el resultado es la calma de propósito, la adopción de la postura, la exactitud del juicio y el equilibrio. ¿Qué persona que haya alcanzado la edad de 40 años es tan desafortunada como para no poder analizar estas afirmaciones y corroborarlas con su propia experiencia? Cuando se ve impulsado por su deseo de agradar a una mujer, basándose únicamente en la emoción del sexo, un hombre puede ser capaz, y por lo general lo es, de alcanzar un gran logro. Pero es muy probablemente que sus acciones sean desorganizadas, estén distorsionadas y resulten destructivas. Cuando se ve impulsado por su deseo de agradar a una mujer, basándose únicamente en la motivación del sexo, un hombre es capaz de robar, engañar e incluso de asesinar. Pero cuando la emoción del amor se mezcla con la del sexo, ese mismo hombre guiará sus acciones con mayor cordura, tesón y raciocinio. Los criminalistas han descubierto que los delincuentes más duros pueden ser reformados a través de la influencia del amor de una mujer. No hay registro alguno de un criminal que haya sido rehabilitado solamente a través de la influencia sexual. Estos hechos son bien conocidos, pero su causa no lo es. La reforma viene, si es que la hay, por medio del corazón,
o el lado emocional del hombre, no mediante su cabeza o lado racional. La reforma significa un cambio en el corazón. No quiere decir un cambio en la cabeza. Un hombre puede, debido a la razón, hacer ciertos cambios en su conducta personal para evitar las consecuencias de efectos no deseados. Pero la reforma genuina viene solo a través de un cambio de corazón mediante el deseo de cambio. El amor, el romanticismo y el sexo son emociones capaces de motivar a los hombres a alcanzar alturas inmensas. El amor es la emoción que sirve como una válvula de seguridad, que asegura equilibrio, porte y esfuerzo constructivo. Cuando estas tres emociones se combinan, son capaces por sí solas de elevarlo a uno a la altura de un genio. Sin embargo, hay genios que saben poco sobre la emoción del amor. Muchos de ellos pueden estar comprometidos en alguna acción que es destructiva, o por lo menos, que no está basada en la justicia e imparcialidad hacia otros. Si el buen gusto lo permitiera, se podrían nombrar 12 genios en el campo de la industria y las finanzas, que se mueven cruelmente sobre los derechos de sus compañeros. Pareciera ser que tienen falta total de conciencia. El lector puede fácilmente entregar su propia lista de dichos nombres. Las emociones son estados de la mente. La naturaleza ha proporcionado al hombre una química de la mente, que opera de una manera similar a los principios de la química de la materia. Es un hecho evidenciable que, con la ayuda de la química de la materia, un científico puede crear un veneno mortal mezclando ciertos elementos, ninguno de los cuales es nocivo si se toma por separado en las proporciones correctas. Asimismo, las emociones se pueden combinar de manera que produzcan una poción mortífera. Cuando las emociones del sexo y los celos se mezclan, una persona puede convertirse en una bestia desquiciada. La presencia de una emoción destructiva, o de varias, en la mente humana, a través de la química de la mente, constituye un veneno capaz de destruir el sentido de justicia y equidad de la persona. El camino que conduce al genio lo emprenden el desarrollo, el control y el uso del sexo, el amor y el romanticismo. En resumen, el proceso se desarrolla como sigue. Estimula la presencia de estas emociones como los pensamientos dominantes en la mente de uno, y desanima la presencia de todas las emociones destructivas. La mente es una criatura de hábito. Se esfuerza por alcanzar los pensamientos dominantes de los que se alimenta. Gracias a la facultad de la voluntad, se puede desanimar la presencia de cualquier emoción y estimularla de otra. No es difícil alcanzar el control de la mente a través del poder de la voluntad. El control es el resultado de la persistencia y de la costumbre. El secreto del control radica en la comprensión del proceso de la transmutación. Cuando cualquier emoción negativa se presenta en la mente de uno, puede ser convertida en otra positiva o constructiva mediante el simple procedimiento de cambiar los pensamientos que se tienen. El único camino que conduce al genio es el trabajo voluntario y consciente. Un hombre solo podrá alcanzar grandes logros financieros o empresariales gracias a la fuerza impulsora de la energía sexual. Pero la historia está llena de pruebas de que uno puede llevar consigo, como así suele suceder, ciertos rasgos de carácter que lo privan de su habilidad para conservar o disfrutar de su fortuna. Vale la pena analizar, pensar y meditar en ello, porque aquí se afirma una verdad cuyo conocimiento puede resultar muy útil, tanto a las mujeres como a los hombres. La ignorancia de este hecho ha costado a muchos miles la pérdida de su privilegio de la felicidad, aun a pesar de que posean riquezas. Quien ama de verdad nunca pierde por completo. Las emociones de amor y sexo dejan sus inequívocas marcas en los rasgos. Además, estas señales son tan notorias
que cada persona que quiera los podrá leer. El hombre que es impulsado por la tormenta de pasión, basado solamente en sus deseos sexuales, simplemente anuncia ese hecho al mundo entero, mediante la expresión de sus ojos y las líneas de su cara. La emoción del amor, cuando se combina con la emoción del sexo, suaviza, modifica y embellece la expresión facial. No se necesita un analista de carácter para decirle esto. Cualquiera lo puede ver. La emoción del amor saca y desarrolla la naturaleza artística y estética del hombre. Deja su impresión en el alma, incluso después de que el fuego ha sido dominado por el tiempo y las circunstancias. Los recuerdos del amor nunca pasan. Continúan, guían e influyen mucho después de que la fuente de estímulo se haya desvanecido. No hay nada nuevo en esto. Toda persona que se haya sentido conmovida por un amor genuino sabe que éste deja huellas perdurables en el corazón humano. El efecto del amor perdura porque la naturaleza del amor es espiritual. El hombre que no pueda ser estimulado para alcanzar grandes alturas de logros por medio del amor está desesperanzado, como muerto, aunque pueda parecer vivo. Incluso las memorias del amor son suficientes para elevar a la persona a un plano mayor del esfuerzo creativo. La fuerza principal del amor puede gastarse y morir, como un fuego que se ha extinguido, pero deja detrás marcas indelebles como evidencia que ha pasado por allí. Generalmente, su partida prepara al corazón humano para un amor aún mayor. Recuerde algunas cosas del pasado y sumerja su mente en los hermosos recuerdos de un viejo amor. Eso suavizará la influencia de las actuales preocupaciones y molestias, las realidades de la vida y, quién sabe, durante esta retirada temporal, su mente le llevará al mundo de la fantasía, las ideas o los planes capaces de cambiar todo el estatus financiero o espiritual de su existencia. Si usted cree que es desgraciado porque ha amado y perdido, deseche esa idea. Todo aquel que ha amado de verdad nunca pierde por completo. El amor es caprichoso y temperamental. Llega cuando se le antoja y se va sin la menor advertencia. Acéptelo y disfrute de él mientras dure, pero no malgaste su tiempo preocupándose por su desaparición, porque así nunca conseguirá que retorne. Rechace también la idea de que el amor se presenta solo una vez en la vida. El amor puede aparecer y desaparecer en innumerables ocasiones, pero no hay dos experiencias amorosas que afecten a una persona del mismo modo. Puede producirse, y de hecho ocurre, una experiencia amorosa que deje en el corazón una huella más profunda que las otras. Pero todas las experiencias amorosas son provechosas, excepto para la persona que se siente resentida y cínica cuando el amor se esfuma. En el amor no debiera existir desilusión alguna, y no la hay si la gente comprende la diferencia entre las emociones del amor y las del sexo. La gran diferencia radica en que el amor es espiritual, mientras que el sexo es biológico. Ninguna experiencia que afecte al corazón humano con una fuerza espiritual puede ser nociva, excepto como consecuencia de la ignorancia o de los celos. No cabe ninguna duda de que el amor es la experiencia más grande de la existencia. Le permite a uno entrar en comunión con la inteligencia infinita. Cuando se mezcla con las emociones del romanticismo y del sexo, puede conducirle a uno muy alto por la escalera del esfuerzo creativo. Las emociones del amor, el sexo y el romanticismo son los lados del eterno triángulo del genio con capacidad para lograr y construir. El amor es una emoción con muchas caras, sombras y colores. El amor que uno siente por los padres o hijos es bastante distinto de aquel que uno siente por su amado. Uno es mezclado con la emoción del sexo, mientras que el otro no. El amor que uno siente en una amistad verdadera no es el mismo que uno siente por la amada, padres o niños, pero también es una forma de amor. Luego, existe una emoción de amor por cosas inanimadas,
tales como el amor por la obra de la naturaleza. Pero el más intenso y ardiente de todos estos tipos de amor es aquel experimentado en la mezcla de emociones de amor y sexo. Los matrimonios que no están bendecidos con la afinidad eterna del amor, balanceadas y proporcionadas en la forma adecuada con sexo, no pueden ser felices y rara vez duran. El amor por sí solo no traerá la felicidad al matrimonio, ni tampoco el sexo por sí solo. Cuando se mezclan estas dos hermosas emociones, el matrimonio traerá un estado mental muy cercano al espiritual que uno podría conocer en este plano mundano. Cuando se agrega la emoción del romance al amor y sexo, los obstáculos entre la mente finita del hombre y la inteligencia infinita serán eliminados. Entonces, habrá nacido un genio. Razones por las que la esposa puede elevar o hundir al hombre. ¿Qué historia tan diferente es esta, comparada con aquellas que por lo general están asociadas con la emoción del sexo? Aquí hay una interpretación que, si se comprende adecuadamente, aporta armonía al caos que existe en demasiados matrimonios. La falta de armonía, expresada a menudo en forma de discusiones, suele remontarse a una falta de conocimiento sobre el tema del sexo. Allí donde existen el amor, el romanticismo y un adecuado entendimiento de la emoción y la función del sexo, no existe falta de armonía entre las parejas. Resulta afortunado el hombre cuya esposa comprende la verdadera relación existente entre las emociones del amor, el sexo y el romanticismo. Cuando se ve motivado por este santo triunvirato, ninguna forma de trabajo resulta pesada, porque hasta la forma más baja de esfuerzo adquiere la naturaleza de un trabajo hecho por amor. Suele decirse que la esposa de un hombre puede elevarlo o hundirlo, pero no siempre está clara la razón de esto. La elevación o el hundimiento es la consecuencia de la comprensión de la mujer o de la falta de comprensión de las emociones del amor, el sexo y el romanticismo. A pesar del hecho que los hombres son polígamos, por su naturaleza de herencia biológica, es cierto que ninguna mujer tiene una influencia tan grande en un hombre como su esposa, a menos que él esté casado con una mujer que es totalmente inapropiada para su naturaleza. Si una esposa permite que su marido pierda interés por ella, y se sienta más interesado por otras mujeres, suele ocurrir debido a la ignorancia de ella, o a su indiferencia con respecto a los temas del sexo, el amor y el romanticismo. Esta afirmación presupone, desde luego, la existencia previa de un amor genuino entre un hombre y una mujer. Los hechos son igualmente aplicables a un hombre que permita que el interés de su esposa por él muera. Los matrimonios discuten a menudo sobre un montón de cosas cotidianas. Si éstas se analizan con atención, se descubrirá que casi siempre la real causa del problema se halla en la indiferencia o en la ignorancia acerca de todos estos temas. La inutilidad de la riqueza sin mujeres. La mayor fuerza motivadora del hombre es su deseo de agradar a la mujer. El cazador destacado en los tiempos prehistóricos, antes del inicio de la civilización, destacó en su tarea debido a su deseo de aparecer grande ante los ojos de una mujer. La naturaleza del hombre no ha cambiado en esa área. El cazador actual no vuelve a casa con pieles de animales salvajes, sino que indica su deseo de obtener el favor de la mujer regalándole ropas exclusivas, automóviles y riqueza. El hombre experimenta el mismo deseo por agradar a la mujer que experimentaba antes de los albores de la civilización. Lo único que ha cambiado en él es su método de complacer. Los hombres que acumularon grandes fortunas y alcanzaron grandes posiciones de poder y fama, lo hicieron así para satisfacer, sobre todo, su deseo de agradar a la mujer. Si se sacara a las mujeres de sus vidas, las grandes riquezas serían inútiles para casi todos los hombres.
Ese deseo intrínseco en el hombre por agradar a la mujer es lo que proporciona a ésta el poder de elevar o de hundir a un hombre. La mujer que comprende la naturaleza masculina y la atiende con tacto no tiene por qué sentir temor ante la competencia de otras mujeres. Los hombres pueden ser gigantes, con una indomable fuerza de voluntad cuando tratan con otros hombres. Pero las mujeres que ellos mismos han elegido pueden manejarlos con facilidad. La mayoría de los hombres no admitirán que las mujeres que prefieren influyen en ellos con tanta facilidad, porque una de las características del hombre es desear ser reconocido como el más fuerte de la especie. Además, la mujer inteligente reconoce esta característica masculina y no la pone en duda. Algunos hombres saben que son influidos por las mujeres de su elección: esposa, amante, madre o hermana. Pero se contienen con tacto para no rebelarse contra esa influencia, porque son lo suficientemente inteligentes como para saber que ningún hombre es feliz ni está completo sin la influencia modificadora de la mujer correcta. El hombre que no reconozca esta importante verdad se priva a sí mismo del poder que ha construido, más que cualquiera otras fuerzas combinadas, a ayudar a los de su género a alcanzar el éxito. Capítulo 12. El subconsciente. El eslabón. El 11º paso hacia la riqueza. El subconsciente es un campo de conciencia en el que todo impulso de pensamiento que alcanza la mente consciente a través de los 5 sentidos se ve clasificado y registrado, y del que se pueden recordar o retirar los pensamientos del mismo modo que se sacan las cartas de un archivador. Recibe y archiva las impresiones sensoriales, o los pensamientos, con independencia de su naturaleza. Cualquier estrategia, pensamiento u objetivo que se desee trasladar en su equivalente físico o monetario puede plantarse a voluntad en el subconsciente. Este actúa primero sobre los deseos dominantes que se han mezclado con sensaciones emocionales, tales como la fe. Consideremos esto en conexión con las instrucciones contenidas en el capítulo sobre el deseo, para dar los 6 pasos esbozados allí, así como las instrucciones acerca de la construcción y ejecución de planes. Y se habrá comprendido la importancia que este pensamiento significa. El subconsciente funciona de día y de noche, a través de un proceso desconocido para el hombre. La mente subconsciente utiliza las fuerzas de la inteligencia infinita para disponer del poder con el que convierte voluntariamente los anhelos de una persona en su equivalente monetario, empleando siempre los medios más prácticos con los que pueda lograrse este propósito. No se puede controlar por completo la mente subconsciente, pero sí es posible transmitirle cualquier plan, deseo u objetivo que se quiera transformar en una forma concreta. Vuelva a leer las instrucciones sobre el uso del subconsciente en el capítulo sobre la autosugestión. Existen numerosas evidencias que aprueban la creencia de que el subconsciente es el vínculo de conexión entre la mente finita del hombre y la inteligencia infinita. El subconsciente es el intermediario a través del cual se pueden utilizar a voluntad las fuerzas de la inteligencia infinita. Él, por sí solo, contiene el proceso secreto por el cual se modifican los impulsos mentales para constituir su equivalente espiritual. Él, por sí solo, es el medio a través del que es posible transmitir la oración a la fuente capaz de contestar a esa misma oración. ¿Cómo energizar el subconsciente para el esfuerzo creativo? Las posibilidades del esfuerzo creativo conectado con el subconsciente son grandiosas e imponderables, hasta el punto de que a uno le inspiran reverencia. Nunca abordó la discusión del subconsciente sin experimentar una sensación de pequeñez e inferioridad, quizás porque es tan lastimosamente limitada la reserva de conocimientos que poseemos sobre el tema. El solo hecho de que la mente subconsciente sea el medio de comunicación entre la mente pensante del hombre
Y la inteligencia infinita, de sí mismo, es un pensamiento que casi paraliza la razón. Una vez aceptada la realidad de la existencia del subconsciente, y comprendidas sus potencialidades como un medio para convertir los deseos en su realidad, comprenderá todo el significado de las instrucciones dadas en el capítulo sobre el deseo. También sabrá por qué se le ha advertido varias veces la necesidad de aclarar sus deseos y acotarlos a una forma escrita. Además, entenderá la necesidad de la perseverancia en la tarea de llevar a cabo las instrucciones. Los 13 principios son los estímulos con los que se adquiere la habilidad de alcanzar e influir sobre su subconsciente. No se desanime si no puede conseguirlo al primer intento. Recuerde que el subconsciente no solo podrá ser dirigido voluntariamente mediante el hábito, y bajo las directrices expuestas en el capítulo sobre la fe. Todavía no ha tenido usted el tiempo suficiente para dominar la fe. Sea paciente y también persistente. Aquí se repetirán muchas de las afirmaciones esgrimidas en los capítulos sobre la fe y la autosugestión, con la idea de beneficiar a su subconsciente. Recuerde que ese subconsciente funciona de una forma voluntaria, al margen de que usted haga o deje de hacer algún esfuerzo por influir sobre ella. Esto, por supuesto, le sugiere que los pensamientos relativos al temor y a la pobreza, así como todos los pensamientos negativos, sirven como estímulos para su subconsciente, a menos que controle esos impulsos y alimente su subconsciente con una comida más deseable. El subconsciente no permanecerá ocioso. Si no logra plantar deseos en él, entonces se alimentará de pensamientos que le llegarán como resultado de su propia negligencia. Ya hemos explicado que los impulsos del pensamiento, tanto positivos como negativos, llegan continuamente a la mente subconsciente a partir de las 4 fuentes que hemos mencionado en el capítulo sobre la transmutación del sexo. Por el momento, es suficiente con que recuerde que usted vive a diario, en medio de toda clase de impulsos del pensamiento que llegan a su mente subconsciente, incluso sin su autorización. Algunos de esos impulsos son negativos, mientras que otros son positivos. Usted se encuentra enfrascado ahora en la tarea de tratar de ayudar a cerrar el flujo de los impulsos negativos y ayudar a influir voluntariamente sobre su subconsciente por medio de impulsos positivos de deseo. Una vez que haya logrado esto, poseerá la llave que abra la puerta a su subconsciente. Controlará además esa puerta de un modo tan completo que ningún pensamiento indeseado llegará a influir en su mente subconsciente. Todo aquello que el hombre crea comienza con un impulso del pensamiento. El hombre no puede crear algo que antes no haya concebido en su mente. Los impulsos de éste pueden ser transformados en planes por medio de la ayuda de la imaginación. Cuando está bajo control, esa imaginación se puede ocupar para la creación de planes o propósitos que conducen al éxito en la ocupación elegida. Todos los impulsos del pensamiento que tienden a transformarse en su equivalente físico y que se plantan voluntariamente en la mente subconsciente, tienen que pasar antes a través de la imaginación y mezclarse allí con la fe. La introducción de la fe en un plano fin, con la intención de su sumisión a la mente subconsciente, solo puede hacerse por medio de la imaginación. A partir de estas afirmaciones, observará que el uso voluntario del subconsciente exige la coordinación y aplicación de todos los principios. Wheeler Wilcox dio evidencia de su entendimiento del poder de la mente subconsciente cuando escribió lo siguiente: Usted nunca puede decir qué es lo que hará un pensamiento, si le traerá odio o amor, debido a que los pensamientos son cosas, y sus alas delicadas son más suaves que las palomas mensajeras. Ellas siguen la ley del universo. Cada cosa crea su tipo, y aceleran el paso para traerlo de vuelta. Lo que sea que salió de su mente.
La señora Wilcox entendió la verdad, que los pensamientos que salen de la mente de uno también se incrustan profundamente en el subconsciente, donde funcionan como imán, patrón o huella mediante la cual la mente es influenciada mientras se traduce en su equivalente físico. Los pensamientos son cosas reales, debido a que cada cosa material empieza en la forma de pensamiento-energía. Haga que sus emociones positivas trabajen para usted. El subconsciente es más susceptible de verse influido por impulsos de pensamiento cuando estos se hallan mezclados con un sentimiento, una emoción, que cuando se originan solo en la parte de la mente abocada al raciocinio. De hecho, hay muchas pruebas que apoyan la teoría de que los pensamientos con emociones son los únicos que ejercen influencia alguna en el subconsciente. Es sabido ampliamente que la emoción, o el sentimiento, gobierna a la mayoría de la gente. Si es cierto que el subconsciente responde con mayor rapidez y se ve influido con más facilidad por los impulsos del pensamiento que se hallan mezclados con la emoción, se comprenderá lo esencial que es familiarizarse con las más importantes de las emociones. Existen 7 grandes emociones positivas y 7 grandes emociones negativas. Las negativas se inyectan voluntariamente en los impulsos del pensamiento, que aseguran su paso hacia el subconsciente. Las positivas, por el contrario, tienen que ser inyectadas a través de la disciplina de la autosugestión. En los impulsos del pensamiento que la persona desee pasar a su subconsciente. En el capítulo sobre la autosugestión, se han dado instrucciones al respecto. Estas emociones, o impulsos sentimentales, podemos compararlas con la levadura en la hogaza de pan, porque constituyen el elemento de acción que transforma los impulsos del pensamiento de un estado pasivo a otro activo. De ese modo se comprende por qué se puede actuar con más facilidad sobre los impulsos de pensamiento que han sido bien mezclados con la emoción, que sobre los impulsos de pensamiento originados en un cálculo frío. Usted se está preparando para influir y controlar la audiencia interna de su mente subconsciente para transmitirle el deseo de obtener dinero, que quiere transmutar en su equivalente monetario. En consecuencia, es esencial que sepa el método de aproximación a esta audiencia interna. Usted debe hablar su mismo lenguaje, ya que, en caso contrario, no atenderá a su llamado, porque comprende mejor el lenguaje de la emoción o del sentimiento. En consecuencia, describamos aquí las 7 grandes emociones positivas y las 7 grandes emociones negativas, para que utilice las positivas y evite las otras cuando transmita instrucciones a su subconsciente. Las 7 grandes emociones positivas. La emoción del deseo. La emoción de la fe. La emoción del amor. La emoción del sexo. La emoción del entusiasmo. La emoción del romanticismo. La emoción de la esperanza. Hay otras emociones positivas, pero estas 7 son las más poderosas y las que se utilizan con más frecuencia en el esfuerzo creativo. Domine estas 7 emociones. Solo podrá conseguirlo mediante la práctica, y las otras emociones positivas estarán también a su disposición cuando las requiera. En relación con esto, recuerde que está estudiando un libro que tiene la intención de ayudarle a desarrollar una conciencia del dinero, llenándole la mente de emociones positivas. Uno no toma conciencia del dinero al llenar su mente con emociones negativas. Las 7 grandes emociones negativas que deben evitarse. La emoción del temor. La emoción de los celos. La emoción del odio. La emoción de la venganza. La emoción de la avaricia. La emoción de la superstición. La emoción de la cólera.
La mente no puede verse ocupada por emociones positivas y negativas al mismo tiempo. En cada momento, unas u otras tienen que dominar. Nuestra responsabilidad consiste en asegurar que las emociones positivas constituyan la influencia dominante de nuestra mente. Para ello le será de gran ayuda la ley del hábito. Adquiere el hábito de aplicar y utilizar las emociones positivas. Acabarán por dominar su cerebro de una manera tan completa que las negativas no podrán ya penetrar en él. Solo si sigue estas instrucciones literal y completamente, podrá adquirir control sobre su subconsciente. La presencia de una sola emoción negativa en su subconsciente basta para destruir todas las alternativas de obtener ayuda constructiva de su subconsciente. El secreto de la plegaria eficaz. Si usted es una persona observadora, se habrá dado cuenta de que la mayoría de la gente recurre a la oración solo después de que todo lo demás fracasó. O bien rezan mediante un ritual de palabras sin significado. Y, como es un hecho que la mayoría de la gente solo reza después de que todo lo demás ha resultado infértil, acuden a orar con las mentes llenas de temor y de dudas, que son las emociones que actúan sobre el subconsciente y pasan a la inteligencia infinita. Del mismo modo, esta es la emoción que la inteligencia infinita recibe y sobre la cual actúa. Si usted reza por algo, pero mientras lo hace siente temor por no recibirlo, o teme que la oración no actúe sobre la inteligencia infinita, esa plegaria habrá sido en vano. A veces, la oración tiene como resultado la realización de aquello por lo que se ha rezado. Si ha pasado alguna vez por la experiencia de recibir aquello por lo que rezó, retroceda en su memoria y recuerde el estado mental de aquel momento en el que estaba orando. Sabrá entonces con toda certeza que la teoría aquí descrita es algo más que una simple teoría. Llegará el momento cuando los colegios y las instituciones educacionales del país enseñarán la ciencia de la oración. Entonces, la oración puede ser y será reducida a una ciencia. Cuando venga el momento, vendrá tan pronto la humanidad esté lista para esto y lo exija. Nadie se acercará a la mente universal en un estado de miedo, debido a que no existirá tal emoción. La ignorancia, superstición y enseñanzas falsas habrán desaparecido, y el hombre logrará su estado real como un niño de inteligencia infinita. Unos pocos ya han logrado esta bendición. Si usted cree que esta profecía es irreal, échele una mirada a la raza humana en retrospectiva. Hace menos de 100 años, los hombres creían que el relámpago era prueba de la ira de Dios, y le temían. Ahora, gracias al poder de la fe, los hombres han aprovechado el relámpago y han hecho que giren las ruedas de la industria. Hace todavía menos tiempo que un siglo atrás, los hombres creían que el espacio entre los planetas no era más que un gran agujero, una extensión de una inexistencia de la muerte. Ahora, gracias a este mismo poder de la fe, sabemos que más que ser la muerte o un hoyo vacío, el espacio entre los planetas está vivo, que es la mayor forma de vibración conocida, salvo tal vez la vibración del pensamiento. Además, los hombres saben que esta energía vibratoria pulsante y viviente que penetra cada átomo de material y llena cada nicho de espacio, conecta los cerebros humanos entre sí. ¿Qué razón tienen los hombres de creer que esta misma energía no conecta cada cerebro humano con la inteligencia infinita? No hay ningún peaje entre la mente finita del hombre y la inteligencia infinita. La comunicación no cuesta nada salvo paciencia, fe, persistencia, entendimiento y un sincero deseo de comunicar. Por otra parte, el enfoque solamente se puede hacer por medio del individuo en sí. Las oraciones pagadas no tienen valor alguno.
La inteligencia infinita no hace negocio por poder. O uno hace las cosas en forma directa, o no se comunica. Usted puede comprar libros de oración y repetirlos hasta el fin de sus días, sin beneficio alguno. Los pensamientos que usted quiere comunicar a la inteligencia infinita deben pasar por una transformación, tal como la que se puede dar solo a través de su propio subconsciente. El método mediante el que puede dialogar con la inteligencia infinita es muy similar a aquel por el cual la vibración del sonido se comunica a través de la radio. Si usted comprende el principio de funcionamiento de la radio, sabrá sin dudas que el sonido no se puede comunicar hasta haber sido transformado en una serie de vibraciones que el oído humano no puede detectar. La emisora de radio capta el sonido de la voz humana y lo modula, elevando la vibración millones de veces. Solo así se puede comunicar la energía del sonido a través del espacio. Una vez efectuada la transformación, la energía, que originariamente se produjo en forma de vibraciones de sonido, se transporta hasta los receptores de radio, los que reconvierten esa energía a su nivel de vibración original, de modo que pueda reconocerse como sonido. La mente subconsciente es el intermediario que traduce las oraciones de uno en términos que la inteligencia infinita pueda reconocer. Presenta el mensaje y trae de nuevo la respuesta en forma de un plan o de una idea, definido para procurar el objeto de la plegaria. Si comprende este principio, sabrá por qué las simples palabras leídas en un libro de oraciones no sirven y nunca servirán como canal comunicante entre la mente del hombre y la inteligencia infinita. Antes que su oración llegue a la inteligencia infinita, solo una teoría del autor de esta afirmación probablemente se transforme de su vibración de pensamiento original en una vibración espiritual. La fe es la única agencia conocida que le dará a sus pensamientos una naturaleza espiritual. La fe y el miedo son malos compañeros. Donde uno existe, el otro no puede existir. Cualquiera puede desear riquezas, y la mayoría de la gente las desea. Pero solo unos pocos saben que los únicos medios fiables de acumular riqueza son un plan definido, además de un ardiente deseo de alcanzarlo.